de hoy. Atentos a la lista. Nacarapi Machaca, Nacarapi Yankee, Carapiyanqui, presente, ingeniera. ok, Achata Muchica, Achata Muchica, presente, ingeniera. ok, Aguilar Tito, Presente ingeniera Aguilar Tito. ok, Almontecela, Presente, ingeniera Montesela. ok, Álvarez Álvarez, Presente, ingeniera. ok, Anchapuri Villalba, Anchapuri Villalba, presente ingeniera, buenas noches. buenas noches, Aracayo Cosi, Carapaquispe, Presente, Arapa Quispe, ingeniero. ok, Calvo Tupa, Presente, ingeniera Calvo Tupa. ok, Campos Pereira, Canazamaita, Ganasa Maita, presente, ingeniera. Buenas noches. buenas noches, Cayeta Pasa, Cariata pasa presente, ingeniera. ok, Chambi Sánchez, Chambi Sánchez, presente, ingeniera. Muy buenas noches. buenas noches, Chuquija Mainas, Presente, ingeniera Chuquija Mainas. Buenas noches. buenas noches, Condori Canaza, Condori Canaza, Condori Huanca, Cruz Cotrado, Espinosa Otazú, Flores Gutiérrez, Presente, ingeniera. Buenas noches. Flores Gutiérrez. buenas noches, Fran, Lanza Upiri, Lanza un piri presente, ingeniera. ok, Maldonado López, Maldonado López, presente, ingeniera. ok, Mamani Rojas, Presente, Mamani Rojas, ingeniera. ok, Mamani, Martínez Coa, Martínez, presente, ingeniera. ok, Mestas Macedo, Mestas Macedo, presente, ingeniera. Buenas noches. buenas noches, Ochoa Serpa, Presente, ingeniera. Buenas noches. buenas noches, Ochoa Cruz, Ochoa Cruz, presente, ingeniera. ok, Quispe Guanchi, Quispe Guanchi, presente, ingeniera. Buenas noches. buenas noches, Quispe Guaigua, Quispe Guaigua, Jimmy Clinton, presente. ok, Quispe Laime, Quispe Laime, Quispe Ponce, Pepe Ponce, presente, ingeniera. Buenas noches. buenas noches, Quispe Zúñiga, Ramos Delgado, Ramos Delgado, presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, Ramos Ramos, Rivera Chura, Ruelas Gutiérrez, Ruelas Gutiérrez, presente, ingeniera. Buenas noches. buenas noches, Zucari Mamani, Sucari Mamani, presente, ingeniera. Buenas noches. buenas noches, Zucasaca Paucar, Surco Vilca, Ticonapilco, Presente, ingeniera Ticona. Presente. ok, Ticona Ticona, Presente, ingeniero. Ticona, Ticona. Buenas noches, ingeniero. buenas noches, Toledo Romero, Presente, ingeniera. ok, Trujillano Alférez, Trujillano Alférez, presente, ingeniera. ok, Tumillaguno, Presente, ingeniera Tommy Yaguno. ok, Vega Velázquez, buenas noches, Yucre Quispe, Zúñiga Mochica, Zúñiga Mochica, presente, ingeniera. Buenas noches. buenas noches. Había empate en la lista, Acarapi Machaca y Cariquispe, Ingeniera, buenas noches. buenas noches. Ramos Ramos, ingeniera. Cari, Esquivar. un segundo, a ver. ¿Dónde está Cari? Que me dice que Cari.
Flores Luque me dijo. Flores Luque, presente, ingeniero. Flores, ¿qué Flores? Flores Turpo, Luque. Flores Luque. Luque, ok, Flores Luque. Flores Turpo está. Rosa Chambilla. Presente, ingeniera. Rosas, ok. Turpo. Bien. Ok. Iniciamos entonces nuestra sesión de hoy. Ingeniera, buenas noches. Turco Vilca, ingeniera. Por favor. Turpo, ya está. En el chat has escrito, ya lo puse. Ya, gracias, ingeniera. Ok. Para hoy vamos a hablar acerca del asentamiento de pilotes, ¿ya? Asentamiento de pilotes. O en pilotes. Asentamiento de pilotes, ¿se acuerdan? Si hacemos un poquito de memoria sobre los dos, en la cual hablaban acerca de asentamientos en cimentaciones superficiales o cimentaciones en suelos superficiales. Cumple, si bien es cierto, el mismo principio, ¿ya? Para asentamiento en pilote. Dado que, de acuerdo al tipo de suelo, este suelo, para la redundancia, va a deformarse, ¿cierto? O va a sufrir un asentamiento, ¿ya? Entonces, ese asentamiento tiene que ser calculado también para cimentaciones profundas. Y este asentamiento total se calcula por medio de esta ecuación de acá, ¿cierto? Entonces dice que el asentamiento de un pilote bajo la carga de trabajo vertical, en este caso Q sub W, el valor de Q sub W es la carga del pilote, ¿cierto? Que es causada por 3 factores. ¿Cuáles son esos factores? Nos dice que es el asentamiento elástico del pilote, el asentamiento del pilote causado en la carga en la punta del pilote, el asentamiento del pilote causado por la carga transmitida a lo largo del fuste del pilote, ¿cierto? Entonces, con estos 3 elementos uno puede determinar el asentamiento total que sufre un piloto, solamente un pilote, ¿ya? Entonces, el asentamiento de pilotes va a estar también en función al material que se va a suponer que este sea, en este caso del suelo estamos hablando, sea elástico. La deformación del fuste se evalúa usando los principios fundamentales o de la mecánica de materiales, en los cuales para determinar el asentamiento elástico en el pilote, aquí va a ser igual. Nos dice que este asentamiento va a ser igual a la ecuación que vemos acá, la voy a subrayar de rojo. El asentamiento, voy a bajar un poquito para que ustedes puedan visualizar mejor. Ahí está. Aquí va a ser igual, entonces nos dice el asentamiento elástico, nos dice que va a ser igual. El asentamiento elástico de un pilote, este sub 1, es igual, nos dice, a la carga en la punta del pilote bajo condición de carga de trabajo. Nuevamente, Q sub WP, carga en la punta del pilote bajo condición de carga de trabajo. Más nos dice la deformación que va a sufrir el suelo, ¿cierto? Es la deformación que va a sufrir el suelo, ¿ya? Todo esto multiplicado, dice, por la carga por resistencia de fricción superficial bajo la condición de carga de trabajo. Todo esto multiplicado por la longitud del pilote
entre, nos dice, el área de la sección transversal del pilote por el módulo de elasticidad del material del pilote. Entonces, así puedo determinar el asentamiento elástico del pilote. Nos dice que la magnitud de la deformación va a depender de la distribución de la resistencia por fricción superficial unitaria a lo largo del fuste del pilote. Si este valor de resistencia unitaria por fricción es uniforme o parabólica, como se muestra en las figuras 9.34a, que está aquí, ahorita vamos a verla, y la 9.34b, que es esta de acá. Dice que esta deformación va a ser igual a 0.5, si es rectangular o si es parabólica, ¿no es cierto? Si es uniforme o parabólica. Sin embargo, dice, para una distribución triangular, este valor de la resistencia unitaria por fricción se va a mostrar en la figura 9.34c, que es esta, que la magnitud de la deformación va a ser, dice, aproximadamente a 0.67. En función de qué está esta deformación, nuevamente indico, recordemos suelos 2, en función a qué está, al tipo de suelo que se vaya a tener, ¿cierto? No tenemos un perfil de suelo ideal, pero basados en los principios que tenemos de deformación, vamos a asumir que estas presentan una distribución uniforme, una distribución parabólica o una distribución triangular, ¿cierto? En función de ello nos dice que cuando la distribución de esta es uniforme, el valor de la deformación puede calcularse con 0.5. Cuando esta distribución de la resistencia unitaria es parabólica, entonces dice podemos calcularla con 0.6. Y cuando esta deformación en el suelo que se vaya a producir va a tener una forma, o va a ser, digamos, de forma triangular, este valor de la deformación puede ser igual a 0.67. Nuevamente repito, ¿en función de qué va a estar? En función del tipo de suelo que se vaya a tener por debajo, en este caso, de los pilotos, ¿ya? En la figura 9.34 dice que varios tipos de distribución de resistencia por fricción superficial unitaria que sufre a lo largo del fuste del pilote, es a lo largo, en este caso, de la profundidad, el fuste del pilote nos está indicando. Dice que el asentamiento de un pilote causado por la carga en la punta se expresa en forma similar al de las cimentaciones superficiales, ¿ya? Nuevamente les repito, este tema ya se ha visto en suelos 2, no lo recuerdo. Y para determinar entonces, el asentamiento del pilote causado por la carga en la punta del pilote, S sub 2, estamos hablando de S sub 2, S sub 2 puedo determinarla por esta ecuación y también por medio de esta ecuación que ya la vamos a nombrar. ¿Qué dice? El asentamiento del pilote causado por la carga en la punta del pilote, S sub 2, nos dice que va a ser igual a la carga puntual, ojo, a la carga puntual por área unitaria en la punta del pilote, ¿sí? Si por A o B no tengo la carga puntual, la puedo hallar. ¿A qué nos dice que es igual? Nos dice que es igual a la carga en la punta del pilote, WP, a la carga en la punta del pilote, entre el área de la sección transversal, ¿cierto? Del pilote, área de la sección transversal del pilote. Y puedo determinar la carga en la punta por área unitaria, ¿sí? Nos dice todo esto multiplicado por el ancho o el diámetro del pilote. ¿De qué es el ancho o el diámetro del pilote en función a cuál va a ser la forma que vaya a tener nuestro pilote, ¿cierto? Entre nos dice el módulo de elasticidad del suelo en o bajo la punta del pilote. Todo esto multiplicado por 1 menos, me dice, la relación de Poisson del suelo. La relación de Poisson del suelo. Elevado al cuadrado multiplicado por un factor de influencia. Este factor de influencia ya nos dice que va a ser similar o igual a 0.85. Entonces ya tengo la manera de cómo calcular el valor del asentamiento del piloto, ¿sí? Nos dice también que en el aporte que hace Bessick en el año 1977 propone un método semi-empírico para obtener el valor del asentamiento del pilote causado por la carga en la punta del pilote. Nos dice que este valor va a ser igual, o se va a calcular, por la carga en la punta del pilote, bajo la condición de la carga de trabajo, por, nos dice, un coeficiente empírico, ¿ya? ¿Y cómo calculamos ese coeficiente empírico? Ahorita lo vamos a mencionar.
entre el ancho o el diámetro del pilote por, nos dice, la resistencia última en la punta del pilote. Por la resistencia última en la punta del pilote. Nos dice que para los valores de C sub P, que es el coeficiente empírico, va a estar en función de la tabla 9.7, de la tabla número 9.7, en función del tipo de suelo, en función del tipo de pilote o del hincado o del procedimiento en este caso, si es hincado o si es perforado, ¿cierto? Entonces nos dice que ese valor de coeficiente empírico va a estar en función al tipo de instalación del pilote que vaya a tener, ¿ya? Para determinar el asentamiento de un pilote causado por la carga llevada en el fuste, se da por una relación similar, S sub 3. S sub 3, ¿a qué es igual? Nuevamente repito, es el asentamiento del pilote causado por la carga transmitida a lo largo del fuste, a lo largo de todo el pilote, nos dice, ¿no? ¿Cómo se calcula? Nos dice que ese valor de asentamiento va a ser igual, lo siento, ¿qué pasó? Este valor va a ser igual a la carga por resistencia de fricción superficial, QWS, dice que es la carga por resistencia de fricción superficial, entre el perímetro del pilote por la longitud empotrada del pilote. Todo esto multiplicado por D, que era el ancho del pilote, ¿cierto? El ancho o el diámetro del pilote, entre el módulo de elasticidad del suelo, ojo, módulo de elasticidad del suelo, por 1 menos el módulo de, o la relación de Poisson elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por un factor de influencia, ¿ya? Ese factor de influencia, ¿qué va a ser igual? Dice que ese factor de influencia lo podemos calcular. ¿A qué va a ser igual? Aquí está. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? A continuación, ¿cómo se calcula este factor de influencia? Vamos a analizar nuestra tabla 9.7 para los valores típicos del coeficiente empírico, ¿no? ¿Qué nos decía? El coeficiente empírico está en función de quién. Nos dice que está en función, primero, del tipo de suelo. Después, ¿cuál va a ser el procedimiento que voy a utilizar? ¿Va a ser un pilote hincado o va a ser un pilote perforado? ¿Recordamos esos dos términos? Cuando es pilote hincado y cuando es pilote perforado. ¿Alguien del salón? A ver, para que no se duerma. ¿Qué era un pilote hincado y qué era un pilote perforado? ¿Cuándo se utilizaba? ¿Salón? ¿Están ahí? ¿Alguien al otro lado? ¿Me confirman? ¿Se está escuchando? Sí, ingeniera, se le logra escuchar. Ok. Nos dice entonces que para los valores del coeficiente empírico van a estar en función del tipo de suelo y del procedimiento que se vaya a instalar el pilote, ya sea por hincado, por golpe que hemos visto utilizando un martillo, o perforado, que es la extracción, es como una especie de hoyo que hacías en el suelo para luego vertir qué cosa, tu malla de acero y luego colocarle el concreto, ¿cierto? Ese era el perforado, ¿ya? Dice que el valor del coeficiente empírico, si tenemos una arena, y esta cataloga dentro de densa suelta, y para esto utilizamos un pilote hincado, dice que el valor va a ser de C sub P, va a estar entre 0.02 a 0.04, nos dice, ¿no? Y cuando nosotros tengamos un tipo de suelo y este sea una arcilla firme a blanda, este valor de coeficiente empírico para un pilote hincado va a ser igual de 0.02 a 0.03. En el caso de que tengamos un limo denso a suelto, el valor del coeficiente empírico va a oscilar entre 0.03 a 0.05. Sin embargo, si los valores o si el tipo de instalación vaya a ser por pilote perforado, el valor del coeficiente empírico se va a encontrar entre 0.09 a 0.18, nos dice, ¿no? Y si se trata de una arcilla firme a blanda, y estamos hablando de un pilote perforado, ojo, nos dice que este valor de C sub P va a ser igual a 0.03 a 0.06. Si hablamos de un tipo de suelo que es limo o limoso, y este se encuentra de denso a suelto, dice, y empleamos el pilote perforado o ese tipo de instalación, entonces nos dice que el valor de C sub P
que es el coeficiente empírico, va a estar entre 0.09 a 0.2, ¿ya? Entonces, los valores del coeficiente empírico para determinar ese sub 2, que era el asentamiento del pilote causado en la carga en la punta de un pilote, va a estar en función al tipo de suelo y en función a cuál es el procedimiento que vamos a emplear, en este caso del proceso de instalación de nuestros pilotes, ¿ya? Va a estar en función de eso. ¿Qué nos dice? Nos dice también que para determinar ese sub 3, que es el asentamiento del pilote causado por la carga transmitida a lo largo del fuste, esta ecuación está multiplicada por un factor de influencia. Y ese factor de influencia, ¿cómo se calculaba o cómo se calcula? Dice, note que el término Q sub WS, que se refiere a la carga por resistencia de fricción superficial, entre el perímetro y la longitud del pilote, que nos muestra en la ecuación 9.75, es el valor promedio de la resistencia unitaria a lo largo del fuste del pilote. Por ende, dice, el factor de influencia tiene una relación empírica, o podemos determinarla por medio de esta ecuación, en la cual dice que el valor de este factor de influencia va a ser igual a 2 veces más 0, o a 2 más 0.35 raíz cuadrada de la longitud de emporramiento del pilote entre el diámetro del pilote. Entonces, ¿puedo determinar este factor de influencia? Sí lo puedo determinar. Necesito conocer la longitud de emporramiento del pilote y el diámetro del pilote para poder calcular este valor de factor de influencia, ¿ya? También Basic nos dice que en el año 1977 propone una relación empírica simple, similar a la ecuación 9.74, para obtener, ¿qué cosa nos dice? Para obtener el asentamiento del pilote causado por la carga transmitida a lo largo del fuste. ¿A qué nos dice que va a ser eso? A la carga por resistencia por fricción superficial, WS, por la constante empírica. Y esta constante empírica nos dice cómo calcular. Ahorita la vamos a ampliar. Entre, me dice, la longitud de mi pilote o la longitud de emporramiento del pilote por el valor de la resistencia última en la carga o en la punta del pilote, por la resistencia última, ¿cierto? Entonces dice que para determinar este valor de la constante empírica, el valor de la constante empírica nos dice que es igual a 0.93 más 0.16 de la raíz cuadrada de la longitud del pilote entre el diámetro del pilote, ¿cierto? Todo esto multiplicado por el valor de C sub P, que es el coeficiente empírico, ¿sí? C sub P es el valor del coeficiente empírico, donde nos dice que los valores del coeficiente empírico pueden usarse en relación o en función a la ecuación 9.67, ¿cierto? En función, o para eso. O se obtienen de la tabla 9.7. El aporte que es de Sharma y Yoshi en el año 1988 dice que usaron las ecuaciones ya propuestas por Basic, la 9.61, 9.62, 9.63 y la 9.67, para estimar el asentamiento de dos pilotes de concreto en arena, como se mostró en la figura 9.31, y la comparación con los valores observados en campo para los cálculos de la deformación, dice, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo una comparación, es como si hubiera hecho una investigación. Dice, para una deformación de 0.5 y una deformación de 0.65, el coeficiente empírico asumido es de 0.02 y el valor en este caso, la constante es de 0.2, nos dice, ¿no? De la tabla 9.8 se muestra la comparación de los valores. En esta tabla vamos a analizar. Note el buen acuerdo entre los valores estimados y observados del asentamiento, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Está haciendo el análisis, dice, ¿no? Sharma, en la cual dice, va a utilizar una deformación de 0.5 y va a utilizar una deformación de 0.65, nos dice, ¿cierto? Y va a tener un valor de C sub P del coeficiente empírico de 0.2, dice, ¿no? Entonces, en función a ello, ¿qué hace? Hace un análisis. Tiene un primer pilote y tiene un segundo pilote, ¿sí? El primer pilote, y este es el segundo pilote, ¿ya? Dice, la carga que se va a emplear en el pilote 1 y en el pilote 2 es igual, 694 kilonewtons, 694 kilonewtons, ¿dice, no? Entonces, el valor de asentamiento medio hallado en milímetros, o en unidades de milímetro, ¿cuánto va a ser?
1.08 milímetros, ¿no? Y en el caso del segundo tipo de pilote, va a ser de 0.65, ese valor promedio. Ahora nos dice que dentro de la comparación o el análisis que realiza, va a plantear dos escenarios, en la cual dice el primer escenario va a tener una deformación, o ese suelo va a tener una deformación de 0.5, y en el segundo caso va a tener una deformación de 0.67. Está hablando de dos tipos de suelo, ¿cierto? Ahí tenemos. Entonces, ¿qué vamos a determinar? Vamos a determinar ¿qué es ese? El asentamiento total que se produce, o el asentamiento que se produce para, o en función al tipo de pilote que se vaya a tener y en función a la magnitud de la carga en este caso, ¿sí? Entonces nos dice que el asentamiento, cuando nosotros asumimos una deformación de 0.5, a esa dimensional, entonces nos dice que el asentamiento o la deformación que se va a producir es de 1.456, ¿cierto? Si se dan cuenta, nos está dando de manera mucho más especificada que el asentamiento medido genérico, digamos, que nos da que es igual a 1.08. ¿Ya? Y cuando aumenta la deformación, ojo, cuando aumenta la deformación en el suelo, para la carga que se tiene, ¿a cuánto va a ser igual? Dice, a 1.571. Si se dan cuenta, mientras más deformable sea el suelo, mayor es el valor de F. ¿Y ese qué es? Mayor es el valor de asentamiento que se va a encontrar en ese estrato de suelo. ¿Ya? Entonces, seguimos con el análisis. Dice, cuando la carga del pilote es de 1.388 kilonewton, ¿ya? Cuando la carga es de 1.388 kilonewton, nos dice que el valor medido del asentamiento, posiblemente sea de 2.91. Y nos da también el valor del cálculo que ellos han realizado cuando el asentamiento ya le dan una magnitud que es la deformación, que es 0.5. Para esa carga aplicada, ¿cuánto nos dice que va a ser el asentamiento? El asentamiento nos dice 3.350, ¿ya? Y si la deformación es 0.67, nos dice que es 3.55, ¿sí? Entonces, estamos viendo cómo obtener los valores estimados de la comparación que ha hecho para la deformación en función, nuevamente indicamos, al tipo de suelo, en función a la carga que le vas a colocar y en función a la deformación o el comportamiento que vaya a tener el suelo. Este varía, nuevamente repito, según las características que este tenga, ¿sí? Bueno, con ello vamos a pasar a la parte de resolución de ejercicio, ¿ya? Para determinar el asentamiento en piloto. ¿Qué nos dice el ejercicio? A ver, lectura. Flores Gutiérrez, lectura. Flores Gutiérrez se encuentra. No está Flores Gutiérrez, falta. Flores Gutiérrez no está. Está Ticona Pilco. ¿Se encuentra Ticona Pilco? Presente, ingeniera. Ticona Pilco, lectura, por favor. La carga admisible de trabajo sobre un pilote de concreto preesforzado de 21 metros de longitud, hincado en arena, es de 502 kilonewtons. El pilote tiene sección octagonal con D de igual a 356 milímetros. Véase la tabla D3, apéndice D. La resistencia superficial lleva 350 kilonewtons y la carga admisible y la punta y el resto. Use EP igual a 21 por 10 a la sexta kilonewtons por metros cuadrados y S igual a 25 por 10 al cubo kilonewtons por metro cuadrado. Y la mu S es igual a 0.35 y el epsilon igual a 0.62. Determina el asentamiento del pilote. Ok. ¿Qué nos pide determinar el asentamiento que se produce en el piloto, ¿cierto? Para Sí. lo cual analicemos bien los datos que nos da. Nos dice
la carga admisible de trabajo de un pilote de concreto, la carga admisible de trabajo, ¿cuánto es? Nos dice que es igual a 502, ¿cierto? Estos dos van relacionados, es de 502. Nos dice también que la longitud del pilote es de 21 metros, ¿ya? Hincado, ¿sobre qué estrato nos dice? Sobre un estrato de arena, ¿no? El pilote tiene una sección, ojo, miren aquí, es una sección octagonal, ya no es una sección cuadrada, ya no es una sección circular, nada, es una sección octagonal, con un diámetro de 356 milímetros, ¿ya? Nos dice que podemos utilizar la tabla de punto 3 del apéndice D del libro de Brajadas, del principio de cimentaciones, perdón. Entonces pueden buscar este apéndice y si no, también vamos a compartir las dos hojitas de D.3a y D.3b, donde nos dice que el valor de la resistencia superficial, ojo, acá también dice, ¿no? La resistencia superficial, marcamos la resistencia superficial, ¿a cuánto es? Nos dice que es igual a 350 kilonewtons. De la carga admisible, de 502, nos dice, ¿no? Y la punta, la resistencia en la punta va a ser igual la diferencia de estos dos, donde nos dice que el módulo de elasticidad del material, en este caso del pilote, el módulo de elasticidad, ¿a cuánto es igual? A 21 por 10 a la sexta kilonewtons metro cuadrado, ¿ya? Y donde el módulo de elasticidad del suelo es igual a 25 por 10 al cubo kilonewtons metro cuadrado. Y la relación de Poisson, relación de Poisson, nos dice que es igual a 0.35. La deformación para este caso, para este estrato de suelo, es de 0.62. ¿Qué nos pide? Determinar el asentamiento del pilote. ¿Cómo iniciamos? Pregunto. Lo borré todo. ¿Cómo iniciamos el cálculo? Salón, ¿cómo iniciamos el cálculo del asentamiento que nos pide en ese pilote? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Nadie? Bueno, habíamos indicado que la carga admisible de trabajo del pilote es de ¿cuánto? De 502. Y la carga o la resistencia superficial, 305. De la parte teórica, ¿qué nos pide allá? El asentamiento total, ¿cierto? El asentamiento total, ¿a qué es igual? ¿Ya? A S sub 1, más S sub 2, más S sub 3, más S sub... Perdón, solamente hasta S sub 3. Ya me pasé. Entonces, ¿qué dice? ¿Ya? El asentamiento, ¿a qué va a ser igual o a qué era igual? El asentamiento elástico de S sub 1 es igual a la carga en la punta del pilote, más nos dice la deformación que se produce en el suelo por el valor de la carga de resistencia superficial por la longitud del pilote entre el área del pilote multiplicado por el módulo de elasticidad del pilote o del material que se utiliza para ese pilote, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos notado en el ejercicio? Les había resaltado esa parte. La sección del pilote dice que ahora es octagonal, ¿cierto? ¿Sí? Nos dice que la sección del pilote es octagonal. ¿Me dan, por favor, un minutito, por favor?
Ok, continuamos ahí. Estamos queriendo determinar el asentamiento total, ¿cierto? Para lo cual primero vamos a determinar el asentamiento elástico en el pilote. Para determinar el asentamiento elástico en el pilote, nos dice que es igual a la carga en la punta del pilote, más la deformación, más la carga por resistencia por fricción superficial, multiplicado todo esto por la longitud de portamiento del pilote, entre nos dice el área de la sección transversal del pilote, y multiplicado por el módulo de elasticidad del material que va a intervenir en él, o del pilote, ¿cierto? Entonces, para lo cual, primero tengo que determinar, ¿qué cosa? La resistencia superficial, ¿sí? La resistencia por fricción superficial. ¿Cuál es el principio que teníamos? Si se acuerdan de la parte teórica analizada, ¿a qué era igual? Si nosotros nos damos cuenta, y disculpen el pulso, la carga admisible, ¿a qué es igual? La carga admisible va a ser igual, nos dice, disculpen, lo único que quiero es que me entiendan un poquito. La carga admisible, ¿a qué va a ser igual? La carga admisible va a ser igual a la carga en la punta del pilote, Q sub W sub P, ¿cierto? Q sub W sub P. ¿Ya? ¿Más quién? Más quién? Más la resistencia superficial. Q sub WS. ¿Sí? Q sub WS. ¿Ya? Este es P por si acaso. Escribirlo otra vez. Q sub WP. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es igual? Nos dice, la carga admisible es igual a la carga en la punta más la carga por resistencia superficial. En el enunciado, ¿qué nos decía el ejercicio? En el enunciado nos decía que la carga admisible, ¿cuánto es? La carga admisible nos dice que es igual a 502 kilonewtons, ¿cierto? Más, ¿qué cosa nos daba? Nos da el dato, en el ejercicio nos daba el dato de ¿quién? De la resistencia, superficial, ¿cierto? Pues WS nos daba, ¿cierto? La resistencia por fricción superficial, ¿a cuánto es? Nos dice que es igual a 350, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, nos da la carga admisible y nos da la carga por resistencia superficial, ¿qué nos falta determinar? ¿Qué nos falta obtener? Nos falta determinar la carga en la punta del pilote. Y la carga en la punta del pilote, ¿a qué vendría a ser igual? Si tengo la carga admisible y tengo la carga por resistencia superficial, despejo esta. Vendría a ser carga admisible menos la carga por resistencia superficial, que es básicamente lo que se da en esta ecuación. ¿Qué nos dice? La carga por resistencia superficial va a ser igual a la carga admisible, que es 502, menos la carga por resistencia por fricción superficial, que vale 350, menos 350. Entonces, ¿qué voy a determinar? Q sub WP. Q sub WP, ¿a cuánto equivale? A 152 kilonewtons. ¿Está claro esta parte para continuar? ¿Está claro esta partecita para poder continuar? ¿Sí, no? Sí, ingeniera, está claro. Ok, entonces ya tengo la carga por resistencia superficial, ¿cierto? ¿Qué más nos decía en el enunciado? Nos decía que yo necesito, no, perdón, la sección de mi pilote era de sección octagonal, ¿cierto? Ya no me decía que era de sección cuadrada, ya no me decía que era de sección circular, sino de sección octagonal. En ese caso, cuando yo tengo una sección octagonal, voy a utilizar la tabla del apéndice de D.3. Nuevamente repito, en el libro de Braja, que me das en el texto de Principio de Ingeniería de Cimentación, ¿ya? ¿Qué nos dice esa tablita? Vamos a emplear, aquí está la tabla. ¿Qué nos dice la tabla? La tabla nos dice, vamos a recogerla acá. La tabla me dice, ¿se visualiza? ¿Me confirman? ¿Se visualiza? La tabla de punto 3A. Para pilotes de concreto preforzado típicos en unidades inglesas de pulgada. A nosotros, nuestro ejercicio, ¿en qué unidad nos ha dado nuestro diámetro?
Nuestro diámetro, ¿en qué unidades nos ha dado en el ejercicio? ¿Alguien al otro lado? El valor de D, ¿en qué unidades estaba? Estaba en unidades de milímetros, ¿cierto? ¿De milímetro o no? A ver. 356 milímetros, ¿sí? 356 milímetros. Es en pulgadas, por ende descarto este cuadro. ¿Qué cuadro voy a utilizar? En esta, en la que el valor de D está en milímetros, ¿cierto? En valor de milímetros. Pero voy a utilizar esta imagen, donde dice que S es cuando se tiene una sección de pilote cuadrada. Y O es cuando la sección es octagonal, ¿cierto? Cuando la sección es octagonal. Entonces, S para sección cuadrada y O para sección octagonal. ¿Qué tengo? Diámetro. Mi sección de pilote que era octagonal, ¿cierto? Mi sección, voy a entonces visualizar. 356 octagonal, ¿sí? ¿Estamos ahí? 300, la sección de pilote es octagonal, no es cuadrada. ¿Cuánto medía? 356 milímetros. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener la sección transversal y voy a obtener el valor del perímetro, ¿cierto? El valor del perímetro. ¿A qué va a ser igual? El área de la sección transversal de mi pilote cuando tiene un diámetro de 356 milímetros y es de sección octagonal es de 1045 centímetros cuadrados. Ojo, 1045 centímetros cuadrados. Y el perímetro, nuevamente, para ese diámetro y ese tipo de sección, es de 1168 milímetros, ¿ya? Milímetros y el otro es 1045 centímetros. Entonces, con la ayuda de esta tabla, estoy pudiendo obtener el área de la sección transversal y el perímetro, en este caso, de mi pilote de sección octogonal o octagonal, ¿cierto? ¿Estamos claros? Para retroceder. ¿Estamos claros? ¿Se ha entendido cómo hemos calculado el área y el perímetro para la sección de este pilote? Sí, ingeniera. Ok, regresamos al ejercicio entonces. ¿Sí? ¿Qué me dice en el ejercicio? En el ejercicio, ¿dónde está? Aquí está el ejercicio. En el ejercicio, ¿qué me dice? Del apéndice he encontrado, ¿qué cosa? A sub P. ¿Qué era A sub P? El área, ¿cierto? Del apéndice he encontrado, ¿qué cosa? El perímetro, ¿sí? Bueno, la tabla estaba en milímetros, ya está aquí convertido a metros, y aquí está convertido a centímetros, que son las unidades que voy a necesitar en este caso, ¿sí? ¿Qué voy a determinar? Voy a determinar el asentamiento elástico. Para determinar el asentamiento elástico, tengo el valor de la carga, WP. Tengo el valor de la carga en la punta del pilote, sí, lo he hallado. ¿Cuánto vale? 152. ¿Cuánto vale? 152 kilonewtons. Todo lo demás está en la misma unidad, así que no hay problema. Más nos dice la deformación. El ejercicio nos daba el valor de la deformación. ¿Cuánto nos decía? 0.62. Por el valor de la carga por resistencia por fricción superficial, ¿cuánto nos daba? Nos da como dato 350 kilonewtons, 350. Nos dice todo esto multiplicado por la longitud de emporramiento del pilote. ¿Cuánto es la longitud de nuestro pilote? 21 metros. Entre, me dice el área en la punta del pilote. El área en la punta del pilote por medio del apéndice D.3 o la tabla D.3 he hallado. ¿Cuánto me sale? 1045 centímetros cuadrados. Yo quiero que todo esté en unidades de metro, entonces tengo que convertir 1045 centímetros cuadrados a unidades de metro cuadrado. ¿Cierto? Un centímetro, o en un metro, ¿cuántos centímetros hay? Elimino el valor de centímetro y centímetro y me va a quedar en metro y eso equivale a 0.1045 metros cuadrados. Me dice todo esto multiplicado por el valor del el módulo de elasticidad del material del pilote. El ejercicio también me daba cuánto es ese valor del módulo de elasticidad del pilote. ¿De cuánto era? 21 por 10 a la sexta kilonewtons metros, ¿cierto? Entonces 21 por 10 a la sexta. Por ende, entonces, el valor del asentamiento elástico en el pilote, ¿cuánto me va a salir? Para las unidades que he calculado, que es en metros, me va a salir 0.00353 metros. Si bien es cierto, es un valor bastante pequeño, entonces me convendría más expresarlo en unidades de milímetros. Entonces, haciendo la conversión de 0.00356 metros a milímetros, me da igual a 3.35 milímetros, que vendría a ser ese sub 1. Ese sub 1 es el asentamiento elástico del pilote allá.
¿sí? Entonces, ya he determinado ese sub 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a terminar ese sub 2, ¿cierto? Ese sub 2, ¿a qué era igual? La parte teórica, ¿qué nos decía? Ese sub 2 nos dice que es igual ¿a quién? A la carga puntual por área unitaria en la punta del pilote. Carga unitaria puntual en la punta del pilote. A esto, ¿a qué era igual? Nos decía que era igual a la carga en la punta del pilote. ¿Entre quién? Entre el área de la sección transversal, ¿cierto? ¿Tengo esos dos datos? Sí los tengo, ¿no? Por nos decía D, que es el ancho o el diámetro del pilote, ¿cierto? Entre el módulo de elasticidad del suelo por 1 menos la relación de Poisson del suelo elevado al cuadrado por el valor del factor de influencia, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿tengo todos los datos? Sí. ¿Puedo reemplazarla en mi ecuación? También, ¿cierto? ¿A qué era igual la carga puntual? Nuevamente, es igual a la carga en la punta del pilote entre el área de la sección transversal, ¿cierto? Entonces, esta partecita de acá, por ejemplo, esta partecita de acá, es esta de acá, ¿ya? Es esta de acá. ¿Cuánto era la carga en la punta del pilote? ¿Se acuerdan? La carga en la punta del pilote, 152, ¿cierto? 152. ¿Entre qué me decía? Entre el área de la sección transversal. Con la tabla de punto 3 he hallado el área, ¿cierto? En las unidades de metro que quiero, entonces vendría a ser 0.1045, ¿sí? Por me dice el valor del diámetro. ¿El diámetro cuánto era? 0.356, me daba como dato. ¿Entre quién me dice? Entre el módulo de elasticidad del suelo. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del suelo? Me dice que es 25 por 10 al cubo, ¿cierto? Todo esto multiplicado por 1 menos la relación de Poisson. La relación de Poisson me daba como dato también, ¿cierto? ¿Cuánto valía la relación de Poisson en el suelo? Relación de Poisson 0.35 elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por el factor, en este caso, el factor de influencia, que era, para este caso de ese sub 2, que era 0.85. Haciendo este cálculo, les debe de salir, o esa operación, el valor del asentamiento del pilote causado en la carga de la punta del pilote, les debe salir 0.0155. Si pueden comprobarlo, en buena hora. Entonces, convertido esto en en milímetros, vendría a ser 15.5 milímetros. Ya tengo ese sub 2, ya tengo el asentamiento del pilote causado en la carga de la punta del pilote. ¿Sí? Me falta determinar ese sub 3, que es el valor del asentamiento a lo largo del todo el pilote, ¿cierto? ¿A qué es igual esto? Nos dice que es igual a la carga por resistencia superficial entre el perímetro de la sección del pilote por la longitud del pilote. Todo esto multiplicado por el diámetro o el ancho del pilote entre el módulo de elasticidad del suelo. Todo eso multiplicado por 1 menos la relación de Poisson elevado al cuadrado por el factor de influencia. ¿Cierto? Tengo todos los datos. Sí, solamente me faltaría determinar el factor de influencia. ¿A qué era igual el factor de influencia? Aquí está, el factor de influencia nos dice que es igual a 2 más 0.35 por la raíz cuadrada de la longitud del pilote entre el diámetro o el ancho del pilote. ¿Puedo reemplazar los datos? Sí, porque tengo la longitud y tengo el diámetro. Aquí es igual, 2 más 0.35 por la raíz cuadrada de la longitud de mi pilote, 21 metros. El diámetro de mi pilote, 0.356, ¿cierto? Haciendo esta operación les debe salir que el factor de influencia es de 4.69, ¿ya? De 4.69. Ahora sí puedo determinar o reemplazar en esta ecuación, en la cual dice que el asentamiento del pilote a lo largo del pilote va a ser igual, nuevamente repito, a la carga por resistencia, como dato, 350, entre el perímetro de la tabla que he hallado, 1.168, por la longitud de mi pilote, 21 metros, por el diámetro, ¿cuánto es el diámetro? 0.356, entre el módulo de elasticidad, como dato del ejercicio, 25 por 10 al cubo. Todo eso multiplicado por 1 menos la relación de Poisson, me da como dato 0.35 elevado al cuadrado, por el factor de influencia hallado, que vale 4.69, por 4.69. Por ende nos dice que el valor del asentamiento del pilote causado en la carga transmitida a lo largo del pilote va a ser 0.00084 metros. Nuevamente repito, este valor es muy pequeño, no conviene expresarlo en milímetros para de alguna forma no arrastrar tanto error.
Por consiguiente, me dice, por consiguiente, el valor del asentamiento total, aquí era igual el valor del asentamiento total, a la sumatoria del asentamiento elástico más el asentamiento causado en la punta más el asentamiento a lo largo del fuste del pilote, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me salió el primer valor? 3.35 milímetros, ¿cierto? Me salió en metros, pero lo he convertido, 3.35 milímetros. Más en el segundo estrato me ha salido 15.5 milímetros y en el estrato 3 me ha salido 0.84 milímetros. La sumatoria de todos estos me da 19.69. ¿Qué nos dice la norma? El asentamiento tolerable para cualquier estructura es de 2.54, sobre todo edificaciones, 2.54 centímetros. 19.69 es menor a 2.54, es menor. Por ende, nos dice que este valor de asentamiento hallado es todavía de alguna forma tolerable por el suelo sin que genere repercusión en la estructura, en este caso que va a soportar o que se va a implantar, ¿sí? Entonces, este vendría a ser el ejercicio modelo para la determinación del asentamiento total de un pilote. Si tienen alguna duda para absolverla en este momento, me pueden indicar. ¿Alguna duda para determinar el asentamiento total de pilote? ¿Está todo claro? ¿Hay alguien al otro lado? Ingeniera, Adelante. ¿Sí está claro? ingeniera. Ok. Si está todo claro, entonces ustedes van a resolver este ejercicio. ¿Qué dice? Un pilote prefabricado de concreto de 12 metros de largo está completamente empotrado en arena, dice. La sección transversal del pilote es de 0.305 metros por 0.305 metros. La carga de trabajo admisible del pilote, carga de trabajo, es de 3.300, es de 337 kilonewtons, de los cuales 240 son aportados por la fricción de la superficie. Y nos pide determinar el asentamiento elástico del pilote, o el asentamiento total, ¿no? Que se va a producir para cuando se tiene un módulo de elasticidad, en este caso del material del pilote, de 21 por 10 a la sexta kilonewtons metro cuadrado, y el módulo de elasticidad del suelo, que es de 30.000 kilonewtons metro cuadrado. Asimismo, nos da el valor de la relación de Poisson del suelo, que va a ser igual a 0.3. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que determinar S sub 1, S sub 2, S sub 3 y la sumatoria de estos para determinar el asentamiento total que se produce en este estrato de suelo. Si no tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda con respecto al ejercicio. ¿Pregunta o duda sobre el ejercicio? Ok, entonces hemos determinado el asentamiento total. Le voy a pasar el material al delegado para que lo pueda compartir con ustedes y ustedes puedan resolver el ejercicio que se les está dejando como tarea. ¿De acuerdo? Ingeniera, de acuerdo. Ok. Si no hay alguna pregunta para dar por concluida la sesión de hoy, ¿Para cuándo es la tarea? para la siguiente sesión. El perímetro, el área, sacamos de la tabla también, ¿no, ingeniera? Ustedes tienen que analizar el ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? ¿Qué Ok, nos ok. dice el ejercicio? Vale, vale. ¿Mm? ¿Qué dice el ejercicio? No han analizado porque todavía están durmiendo. Pues, ¿qué dice? Mire, ¿qué dice? A ver, vamos a ver acá ya. La sección transversal del pilote es de 0.305 metros por 0.305 metros. ¿Qué nos decía en el dato anterior del ejercicio? ¿Sí? En el ejercicio anterior, ¿qué nos decía? El pilote tiene una sección octagonal con un diámetro de 356 milímetros, ¿cierto? En este caso me habla de una sección octagonal. ¿Qué sección va a formar? 305 por 305 o 0.305. ¿Qué es? Cuadrada. Entonces voy a utilizar, bueno, ustedes analícenlo y me comentan para la siguiente sesión de clase. ¿Ya? Ingeniera, ¿Estamos? Adelante. sí, ingeniera. Dígame. Sí.
Ok. Ok, analícenlo y si tienen alguna duda lo comentamos en la siguiente sesión de clase. ¿Ya? Ok, es todo por el día de hoy. Conmigo hasta la siguiente sesión de clase. Que tengan buena noche. Hasta luego a todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches.